Hola y bienvenidos a Historias asombrosas y curiosidades del mundo. Soy Ola y hoy nos adentramos en la Wicca, una tradición milenaria llena de misterio. Intrigados por el poder de la luna, la sabiduría de la naturaleza y la magia que late en lo cotidiano, vente a explorar esta senda espiritual, un camino de conexión profunda con el universo, donde la magia es tan real como el aire que respiramos. Descubriremos sus secretos, rituales y poderosos hechizos. Comencemos. La Wicca es una religión contemporánea con raíces ancestrales, una mezcla entre lo antiguo y lo moderno. Oficialmente fundada en la década de 1950 por Gerald Gardner, su esencia se encuentra en los cultos paganos de Europa. En su influyente libro Witchcraft Today, Gardner delineó un sistema espiritual donde los rituales mágicos, el simbolismo profundo y la conexión con los ciclos de la naturaleza son fundamentales. En el corazón de la Wicca reside la veneración de una diosa, la representación de la fertilidad y la creación, y de un dios cornudo, símbolo de la naturaleza salvaje y la transformación. Este equilibrio de energías masculina y femenina es la base de su práctica y filosofía. La Wicca floreció tras la derogación de las leyes de brujería en Inglaterra en 1951, extendiéndose rápidamente por todo el mundo, con un fuerte impacto en los Estados Unidos, donde se integró con el movimiento New Age. ¿Por qué esta fascinación global? Porque la Wicca ofrece una espiritualidad libre de dogmas, que se enfoca en la conexión personal con lo divino y la naturaleza, un enfoque que resuena con muchas almas buscadoras. Dato curioso: la palabra Wicca proviene del inglés antiguo Wiccan, que significa practicar la brujería. Aunque la brujería es una parte de la Wicca, esta práctica va mucho más allá de los hechizos. Es una filosofía de vida. Los wiccanos celebran los sabbats, festivales estacionales que marcan el ciclo anual del sol. Estos días sagrados están repletos de simbolismo y rituales específicos. Por ejemplo, Samhain, el 31 de octubre, es el Año Nuevo Wicano, un momento para honrar a los ancestros y reflexionar sobre los ciclos de la vida y la muerte. Y Beltane, el 1 de mayo, es una celebración de la fertilidad y la vida, donde los wicanos encienden fogatas y danzan alrededor del Maypole. Además de esto, en su práctica diaria, un wicano puede realizar meditación, explorar herramientas como el tarot o la lectura de runas, y trabajar con la magia utilizando elementos naturales como hierbas, cristales y velas, buscando siempre una conexión con lo sagrado. La Wicca ha sido víctima de numerosos mitos y malentendidos. Muchos la asocian con el lado oscuro o el satanismo, lo cual es totalmente falso. Los wiccanos no creen en Satanás, que es una figura exclusiva del cristianismo. Su ética central es: haz lo que quieras, siempre y cuando no dañes a nadie. Este principio enfatiza la responsabilidad personal y el respeto hacia todos los seres vivos. El tarot es una herramienta común en la Wicca como un medio de autoconocimiento y guía. Pero la magia wicana, lejos de ser una abracadabra, es el arte de canalizar la energía universal para manifestar cambios positivos en el mundo. Por ejemplo, un wicano puede crear amuletos personalizados para atraer prosperidad o protección. Los círculos mágicos son utilizados para concentrar la energía durante rituales, creando un espacio sagrado para la manifestación. La Wicca ha capturado la atención de muchos, desde la autora y artista Fiona Horn hasta la actriz Megan Fox, quienes han compartido públicamente su conexión con esta espiritualidad. Películas y libros como The Craft o Practical Magic han ayudado a popularizar su estética y filosofía, llevando su mensaje a una audiencia más amplia. ¿Listo para experimentar un poco de magia? Aquí tienes 5 hechizos que puedes probar. Hechizo de amor. Para este ritual necesitarás un espacio tranquilo, velas rojas y rosas, pétalos de flores y un poco de canela. Enciende las velas y forma un círculo con los pétalos en tu altar. Siente la energía de la luna si estás al aire libre, o crea un ambiente íntimo con música suave si estás en casa. Escribe en un papel las cualidades que buscas en una pareja y espolvorea canela sobre él. Mientras lo haces, di: el amor me encontrará, como la luna encuentra al sol. Dobla el papel,
quémalo en la vela y deja que las cenizas vuelen al viento, llevando tu deseo al universo. Hechizo para la salud. Busca un lugar donde la luz del sol pueda entrar, ya que representa la vitalidad. Necesitarás una vela blanca, un cuarzo claro y hojas de laurel. Coloca la vela en el centro de tu altar, enciéndela y sostén el cuarzo sobre tu corazón mientras respiras profundamente. Luego, pasa las hojas de laurel por la llama de la vela mientras dices: que la luz purifique mi cuerpo y la energía fluya como el río al mar. Guarda las hojas bajo tu almohada por 3 noches para sellar el ritual. Hechizo de abundancia. Este hechizo es ideal durante la luna creciente. Prepara tu altar con una vela verde, monedas doradas o las que tengas, albahaca fresca y un pequeño recipiente con agua. Enciende la vela. Coloca las monedas alrededor y la albahaca dentro del recipiente con agua. Di: la abundancia fluye en mi vida como el agua alimenta la tierra. Al finalizar, coloca las monedas cerca de tu puerta como símbolo de bienvenida a la prosperidad. Hechizo de protección. Para este ritual, elige un espacio donde puedas estar rodeado de naturaleza, si es posible. Necesitarás una vela negra, sal marina y un pequeño espejo. Traza un círculo de sal a tu alrededor, enciende la vela y coloca el espejo frente a ti. Mira tu reflejo mientras repites: nada oscuro puede atravesar mi escudo, mi luz es más fuerte que cualquier sombra. Cuando termines, rompe el círculo de sal y entierra los restos de la vela como símbolo de tu protección permanente. Hechizo de claridad mental. Para este ritual, elige una noche tranquila. Necesitarás incienso de lavanda, una vela azul y un vaso con agua. Enciende el incienso y la vela. Coloca el vaso en el centro del altar y observa cómo la luz se refleja en el agua. Di: que mi mente sea como este agua, clara y sin turbulencias. Bebe un poco del agua mientras visualizas tus pensamientos ordenándose. Detalles clave para todo hechizo. 1. Intención clara y sentida. La intención es esencial. Define con precisión lo que deseas lograr y, lo más importante, siente la energía de ese resultado. Visualiza tu objetivo con detalle y permite que la emoción impulse tu hechizo. Ejemplo: en lugar de simplemente quiero un trabajo, la intención podría ser: invoco una oportunidad laboral que me permita crecer profesionalmente y donde me sienta valorado. 2. Concentración enfocada. Es vital estar presente y enfocado durante el hechizo. Las distracciones dispersan la energía. Busca un espacio tranquilo y usa música suave o herramientas que te ayuden a centrarte. Ejemplo: si vas a hacer un hechizo para mejorar tu creatividad, enfócate en la idea o proyecto, visualízalo con claridad y siente la inspiración fluyendo. 3. Flexibilidad y personalización. Adapta el hechizo a tus creencias e intuición. Añade símbolos, elementos o palabras que tengan un significado personal para ti. Lo importante es que resuene contigo y te empodere. Ejemplo: si un hechizo usa una vela blanca, pero te conectas más con el azul, usa una azul. Si la afirmación no te convence, cámbiala por una que te llene de fuerza. 4. Confianza absoluta. La duda debilita la magia. Cree en tu poder y en la efectividad del hechizo. Visualiza el resultado final como si ya se hubiera manifestado. Siente la certeza de que tus intenciones son escuchadas. 5. Reiteración y paciencia. A veces, un solo hechizo no es suficiente. Si lo sientes, repite el hechizo en momentos específicos. La perseverancia es clave, y también la paciencia, ya que los resultados pueden tomar tiempo en manifestarse. En un mundo acelerado, la Wicca ofrece una pausa, una invitación a reconectar con la naturaleza y encontrar significado en los rituales sencillos de la vida. Para muchos es mucho más que una religión, es un estilo de vida lleno de magia, autodescubrimiento y respeto por lo sagrado. La Wicca es un puente entre lo antiguo y lo moderno, entre lo místico y lo cotidiano. Si sientes la llamada de esta senda espiritual, explora más a fondo, investiga, pregunta. ¿Te gustaría saber las propiedades de las piedras y cristales que pueden potenciar los hechizos y rituales?
Suscríbete y deja tus preguntas en los comentarios. Tal vez descubras en la Wicca la chispa de magia y espiritualidad que estabas buscando. Subscribe to my channel.